ustedes como estudiantes de las ciencias jurídicas pueden aportar mucho, escribiendo, compartiendo todo lo que saben, porque ese es el rezago que llevamos con otros países, que nos cuesta escribir mucho. Entonces esto hay que tomarlo como un reto para poder escribir bastante. Y este libro me ha impresionado porque es un libro de cátedra y es bastante fuerte y le abre a uno los ojos en muchos aspectos, muchos conceptos que no tiene claros. Por ejemplo, procesos, el método, por ejemplo, principios, cómo lo abordan acá, que son varias definiciones, no solo de diccionarios, sino que también de gente experta. Y los principios aquí son los que me llevan, me encausan, los dirigen a ustedes a tomar decisiones de un caso planteado de familia a ustedes. Y como ven, familia es algo que siempre existe y siempre hemos dicho que es la base de la sociedad, aunque ha ido cambiando muchas veces en algunos aspectos, pero en el corazón siempre está lo mismo. Y ustedes son los que deben ser los garantes de esos derechos de familia, de que se respeten esos procesos. Y así, en este libro que es de cátedra, se divide en 4 aspectos fundamentales que son, y lo que tratan es de generar un aporte a la formación de los futuros abogados. En esto, por ejemplo, se estructuran los principios procesales, que son bastantes, y que con ejemplos, con casos, con problemas, ustedes los van a ir revisando, actualizándolos, y también con lectura, controles de lectura que muy bien están estructurados para ver cómo van avanzando ustedes. En ello están los sujetos del proceso, que ustedes saben que son bastantes los que deben de cuidar que esto se lleve a cabo, y hacia ellos van a llevar ustedes los casos. Además, los actos procesales, ¿cuáles son los actos? Donde veíamos aquello de cuáles son los procedimientos, los procesos, procedimientos, cuáles son esos actos procesales de familia, además los procesos de familia, los procesos en sí de familia, cómo lo van a abordar. Por ejemplo, yo le consultaba al licenciado Marroquín, que es el experto en esto, y ustedes también son expertas y expertos. Ya si les pongo un caso concreto, ya me lo pueden resolver. Sí, va. Imagínense, a mí me consulta alguien. Yo vivo en una casa donde vivía mi familia, mi papá y mi mamá, pero mi mamá se fue cuando yo tenía 3 años. Porque tuvo problemas con el papá y la mamá se fue, fundó otro hogar en otra parte, y la casa quedó ahí solo un hijo. Los otros hijos biológicos, que eran 4, se fueron con la mamá. Pero los otros hijos se casaron y al final con la mamá solo quedó uno, y en la casa del papá, que es el dueño de la casa, solo quedó una persona también. Pero él se fue hace 26 años. A los 26 años, el señor le pide el divorcio a la mamá porque eran casados. Pero la mamá le dice, estando en otra casa, le dice que le dé el divorcio, pero si le da la casa donde vive el muchacho, que la casa es de el papá, y le da $4,000. ¿Podemos construir un caso ahí de familia? ¿Se puede construir o está bien fácil? Como pegarle a alguien, a un bolo, dicen. ¿Está fácil ese caso? Quizás sí, va. ¿Qué dice el maestro? Tiene solución. ¿Y quién gana ahí? Habría que ver. Así como lo contestan los administradores de empresas, depende, ¿va? Depende, pero la riqueza de este libro es que lo va llevando a uno
con todos los conceptos que les menciono, los vamos interactuando, los vamos interiorizando y al final los comprendemos. Yo que soy de una carrera cuadrada en ingeniería química, al menos he ido metiéndome y me interesó ya para seguirlo leyendo, a ver qué más hay. Y además de eso hay de los principios, esos casos fundamentales que proponen y esos ejercicios que hay ahí, esos controles de lectura son bien bastante, porque ponen ejercicios, ponen casos bastante concretos y cómo se resuelven. Muchísimas gracias al ingeniero Quintanilla, que nos motivan definitivamente no solo a reproducir el conocimiento, sino que a crearlo. Compartir algunas reflexiones sobre lo que ha pasado, sobre los antecedentes, sobre el porqué de un libro de Derecho Procesal de Familia. Las razones nos la dan casi 22 años de tener juzgados de familia, casi 22 años de tener código de familia y ley procesal de familia y casi 22 años de no tener un texto, un tan solo texto completo que desarrolle las instituciones del derecho de familia, que nos explique cómo nuestros jueces y juezas han aplicado la ley procesal de familia, que nos indique qué interpretaciones se han hecho. Toda esa riqueza de trabajo, imagínense ustedes los miles de casos que se han resuelto en 22 años, no hemos tenido la posibilidad de reflexionar sobre ellos, de analizar, y seguramente seguimos repitiendo los mismos errores, porque cuando no reflexionamos, cuando no analizamos, cuando no hacemos una sistematización de nuestras experiencias, esa falta de sistematización y análisis de esa experiencia evidentemente lleva consigo la posibilidad entonces de que haya mucha indeterminación en los tribunales, es decir, a veces uno dice en el calor popular, ves que resuelven tan distinto, a veces en un tribunal hay tantos criterios como colaboradores hay en el tribunal, ¿verdad? No, y la pregunta que se hace mucha gente, el ingeniero que no es abogado, y no debería haber algún tipo de uniformidad de criterios si se trata de la misma ley. ¿Por qué sobre un mismo artículo existen varias posibilidades interpretativas? Entonces, esas respuestas deberían estar cuando nosotros tuviéramos la posibilidad de escribir, de reflexionar, de discutir esos criterios. No se trata de recetas como en matemática, ¿verdad? En el derecho 2 más 2 puede ser 6, porque dependiendo del argumento, como yo lo construya, así yo puedo generar que la literalidad de la norma nos diga cosas distintas. Pero bien, entonces, lo que el ingeniero reseñaba es algo tan cierto. Aquí en nuestro país hay una escasez, por ponerle un término más sencillo, de literatura jurídica. No escribimos. Yo le compartí a él cómo se sorprende uno. Yo estuve en Argentina cuando me invitaron al Congreso el año pasado y estaba por entrar en vigencia el Código Civil. Argentina es el primer país en América Latina que cambia el Código Civil decimonónico, ¿verdad? Y entonces, antes de que entrara en vigencia, ya estaban producidas cantidad de manuales de estudios especializados en las normas del derecho de familia que contiene el Código. Y yo le decía a él cómo Aida Kemelmarre, que ha visitado nuestra universidad, tienen verdaderos equipos de trabajo en ese análisis de jurisprudencia, de sentencias, de precedentes judiciales, y son capaces de producir tanto en tan poco tiempo. Nosotros, lastimosamente, no tenemos esa cultura, no producimos, no escribimos, no reflexionamos, y entonces un poco la tarea, el reto es precisamente que logremos entrar en esta lógica. Bueno, como es una deficiencia, pues hay que hacer algo. Yo quiero contar un poco cuál fue el surgimiento de esta idea. Yo distingo 3 momentos. ¿Cuándo surge la idea? Yo era colaborador judicial, o sea, ¿verdad? No hace tanto, año 97, ¿verdad? Era colaborador y resolviendo los casos que me pasaban la señora jueza, a mí se me hacía que muchos temas de la ley yo no los entendía, no sabía qué hacer. Se me ocurrió en aquel momento, año 97, hacer una síntesis de doctrina. Me fui a la biblioteca, empecé por tema a sacar algún resumencito de esas ideas y fui construyendo un pequeño folletito sobre esas, esas explicaciones doctrinarias.
Pero lo dejé abandonado. Más de alguna universidad por allá utilizó ese folletito, que era básicamente una síntesis de doctrina. Cuando este servidor participa como capacitando el programa de formación inicial para jueces, ¿verdad? Yo ese folletito, que más o menos tenía como 70 páginas, se lo presenté al doctor José Albino Tinetti, que es el actual decano de Derecho de la ESEN, y que en esa época era el director de la Escuela Judicial. Y según yo, pues, hasta irrespetuoso, ¿verdad?, le dije, mire, revísemelo. Me entregó 75 páginas de observaciones, ¿verdad? O sea, yo le entregué 70 páginas, él me entregó 75 páginas de observaciones, y me dijo, más o menos, esta es la forma en que tenés que abordar el estudio. De hecho, y lo digo en la introducción del libro, mucho del desarrollo del tema de actos procesales lo hizo él, ¿verdad? Porque en su afán de explicarme cómo, a juicio de él, debería ser el abordaje, muchas de las cosas que están en el tema de actos procesales corresponden a él. Evidentemente he tenido que quitar o modificar por la vigencia del nuevo Código Procesal Civil, porque estaba basado en el anterior Código de Procedimientos Civiles. Pero, digamos, ahí surgió un nuevo impulso, pero nuevamente quedó truncado, ¿verdad? No lo seguí y llegué a estudiar mi maestría en Costa Rica, y allá un juez del Tribunal de Familia, un tipazo, me animó y anduvo siempre presionándome para que yo reiniciara el análisis y convirtiera eso en un libro. Lo intenté, pero nuevamente quedó abandonada la idea, y yo en 2005, ¿verdad?, a partir del primer ciclo, entro a trabajar en esta universidad, a desarrollar la cátedra, y una de ellas era precisamente Derecho Procesal de Familia. Pero me pasa lo que le ha pasado a muchos colegas, que reflexionamos, damos clases, generamos debate, planteamos casos, pero no hemos sido capaces de dar el paso de generar eso en un documento que nos ayude a consolidar, a sistematizar esa experiencia. Y siguió abandonado. Pero de repente, a partir del año 2010, la universidad me pasa a una nueva modalidad que se llama tiempo completo clase E. Y una de las obligaciones es escribir, ¿verdad? Entonces ya con esa presioncita de escribir, entonces definitivamente surgió la idea de ya materializar el proyecto, y a partir de esto, y ya con, digamos, con una estructuración mucho más formalizada de la unidad de la editorial, se llegó al proceso de escribir. Y entonces, digamos, desde el año pasado, yo empecé ya a revisar el documento, a quitar, a agregar, ¿verdad?, a buscar alguna jurisprudencia, de manera tal que ya tuviéramos el libro, y el producto que hoy tienen algunos en sus manos es fruto de ideas que surgieron hace tiempo, pero que hasta hoy hemos tenido posibilidad de materializar. Asumo el reto, porque me ha gustado la experiencia, y por el campo que también trabajo aquí en la universidad, de que el otro año podamos tener el Manual de Derecho sobre Niñez y Adolescencia. Ya el libro está estructurado en 4 componentes básicos, ¿verdad? Lo que son los principios, lo que son los sujetos, los actos y el proceso de familia en todo su desarrollo. El tema de los principios es fundamental, porque los principios en realidad son los que rigen la estructura procesal de nuestra ley. Es decir, esa estructura se sostiene en algo que se llama los principios, que son el fundamento, que son la guía que orienta que el proceso se desarrolle por los cauces que se determinan. Es importante que nosotros, desde la judicatura, desde la docencia, la interpretación de las normas la hagamos con una interpretación principialista, es decir, que los principios sean la base para que nosotros podamos aplicar las normas, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Ustedes tienen el principio de dispositivo, el principio inquisitivo, el principio de economía, el principio de celeridad. Dice la ley, para poner un ejemplo, que está en el libro, ¿verdad? Dice la ley que las diligencias de jurisdicción voluntaria se pueden reconvertir a proceso contencioso. En el supuesto, en el ejemplo, que el compañero Misael y la compañera Rosa, ¿verdad?, se están divorciando, en el ejemplo, en la hipótesis, por mutuo consentimiento. Pero de repente, cuando llegamos al juzgado, Rosa se da cuenta que el contenido del convenio no es lo que ella firmó,
porque el abogado que buscó Misael, Lázaro, ¿verdad?, le hizo algunos ajustes. Entonces Rosa dice, no firmo, no me divorcio por mutuo consentimiento porque eso no refleja lo que yo quise firmar. ¿Qué hacemos? Procesalmente hablando, ¿qué hacemos? Las normas dicen que se puede reconvertir. ¿Cómo hacemos esa reconversión? Opción A, desistir de estas diligencias e iniciar un proceso contencioso. Opción B, que esa diligencia, que esa audiencia primera sea una especie de preliminar, convoquemos a una segunda audiencia para probar lo que decimos. Eso nos lo dice el principio de economía, celeridad y concentración, ¿verdad? Eso no lo encontramos en la ley. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? A través de una interpretación principalista. Por eso es importante que entendamos los principios y que los apliquemos en aquellos casos de conflicto, porque lo que nos va a dar la idea de cuál es la finalidad de la ley son precisamente los principios. Luego está el tema de los sujetos procesales. Aquí básicamente hablamos del juez, de las partes, del procurador de familia. Determinamos cuáles son sus funciones, cuáles son sus obligaciones. Por ejemplo, está en el libro, ¿verdad? Decimos, el juez tiene obligaciones en el proceso. Y una de las obligaciones que tiene, miren qué cosa más interesante, una norma que tenemos nosotros dice que el juez debe resolver no obstante vacío, insuficiencia u oscuridad. A pesar de que no se entienda la ley, a pesar de que no haya ley, el juez debe dar una respuesta. Se presenta un caso en los juzgados de familia donde una pareja igualitaria, es decir, un hombre que es homosexual, llega a pedir que se declare la unión no matrimonial que mantuvo con otro hombre durante 30 años. ¿Cómo resolvemos ese asunto? En el Código de Familia no tenemos respuesta, porque ahí dice que es la unión entre un hombre y una mujer. Pero ese tipo que llega a presentar esa demanda necesita una respuesta. ¿Cómo la vamos a construir? ¿Cómo vamos a construir esa respuesta? ¿Verdad? Entonces, de eso hablamos en el tema sujetos procesales, de las funciones del juez. El juez debe resolver y el juez, para resolver ese caso que les planteo, no solo lo va a resolver con el Código de Familia, tiene que hacer uso de la Constitución, tiene que hacer uso de los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿verdad? Y hablamos del procurador de familia, una institución tan importante y que lastimosamente en la práctica no asume el rol que la ley le da de ser fiscalizador del proceso, de participar activamente en los actos procesales y de ser el representante del demandado en los supuestos que señala la ley. Luego pasamos a los actos procesales. Acá básicamente hablamos de los actos procesales del juez y de los actos procesales de las partes. En el caso de los actos procesales del juez hablamos de los actos de decisión, de los actos de comunicación, de los actos de coerción y de los actos de documentación. Y en el caso de las partes, los actos de inicio, los actos de desarrollo y los actos de conclusión procesal. O sea, en este tema lo que decimos es cuáles son las distintas fases que tiene el proceso y cómo deben desarrollarse. Y una cosa que es elemental es el no ritualismo. Esto quiere decir que debemos darle más énfasis al derecho a acceso a la justicia que a las formas, ¿verdad? Porque la gente lo que quiere escuchar cuando llega a un tribunal es una respuesta, no que le diga a uno o que uno le cree más problemas. Por eso es que más de algún autor ha dicho que los tribunales somos especialistas en incrementar el conflicto, porque haciendo análisis de formas, que la demanda le falta esto, que le falta lo otro, desmejoramos o dejamos de lado el acceso a la justicia, que es lo que al final interesa, ¿verdad? Y finalmente hacemos un desarrollo del proceso de familia, desde lo que es la demanda, el juicio de admisibilidad, el emplazamiento, el examen, la contestación de la demanda, el examen previo, la audiencia preliminar, la audiencia de sentencia, la sentencia, los medios de impugnación y la fase de ejecución. Aquí abordamos esas cosas. Pero una cuestión que yo quiero destacar es la metodología del libro. No es un libro que solo plantea doctrina o que solo plantea análisis de la ley por plantear. Es un libro que pretende, porque va dirigido a ustedes, no va dirigido a los especialistas, va dirigido a estudiantes. Y la idea es que esa doctrina, ese análisis del artículo que hemos hecho, lo podamos aplicar. Porque conocimiento que no se puede llevar a la práctica simplemente
no es conocimiento a mi juicio. ¿Cómo puedo decir yo que he aprendido en materia procesal de familia si no soy capaz de dar una respuesta cuando me plantean un problema? ¿Verdad? El tema es, en las universidades, lastimosamente, lo clásico ha sido que pedimos conceptos. ¿Qué significa tal cosa? ¿Cuáles son las características? Pero cuando yo planteo un caso que a más de alguna compañera que no está aquí no le gusta, ¿verdad? ¡Ay, casos otra vez!, decía. Es que precisamente donde yo demuestro que entiendo las instituciones es resolviendo casos, ¿verdad? En el libro están los casos. Y entonces, ¿cuál es la idea con el grupo de procesal de familia? Que los casos que vamos a resolver son los que están ahí. O sea, hoy tiene usted más elementos para resolver el caso, ¿verdad? Entonces, tenemos casos hipotéticos, tenemos cuestionarios, tenemos selección de jurisprudencia, selección de lecturas, hacemos gráficos, o sea, la idea es hacer fácil la asimilación de los contenidos del libro, porque lo que pretendemos es influir, incidir en ese proceso de formación y que al final no es para pasar la materia, sino que entendamos que cuando usted dice, yo ya cursé procesal de familia, yo entiendo cuál es la estructura del proceso y yo, en base a esa estructura, puedo resolver los casos que se me presenten. Esa es la idea, ¿verdad? Finalmente, entonces, compañeros, lo que se hace en el libro es, se ofrece un desarrollo completo, repito, y para que el rigor del análisis y de la crítica lo tomen en cuenta los profesionales ya autorizados y ya con experiencia, este es un libro para estudiantes que proporciona una visión panorámica de todas las instituciones del derecho de familia, ¿verdad? A lo mejor necesita más exhaustividad, eso puede ser objeto de una monografía específica sobre un tema, pero lo que ofrecemos en el libro es un panorama de la ley procesal de familia. Y no es publicidad, no hay un libro en este momento en el país que hable de ese tema en la forma completa que lo desarrolla la ley procesal de familia. Iniciamos con este texto, abierto a la crítica razonada, responsable. Yo leo el libro, me plantean un problema, yo puedo determinar, no queda clara tal cosa, le falta tal cosa, esta idea a lo mejor se puede mejorar, esto no. ¿Para qué servirá ese proceso de debate, de reflexión? Para una segunda edición venga corregida, mejorada y ampliada, ¿verdad? Esa es la idea. Se ensayan en el libro algunas alternativas interpretativas a problemas específicos que se han planteado en la práctica. Vean, cuando no reflexionamos, cuando no sistematizamos, cuando no debatimos lo que hacemos, a veces convertimos en regla, en costumbre, en ley, situaciones que riñen con la legalidad. Les pongo un caso. En materia de familia, el 99.99 de los tribunales habla de presuntos herederos, ¿verdad? Allá en los procesos de unión no matrimonial, vamos a emplazar ¿a quiénes? A los presuntos herederos. ¿Quién se ha preguntado si esa voz existe en la ley? ¿De dónde se han sacado esa idea de presuntos herederos? ¿Qué significa eso? Lo asumimos sin más. El tribunal lo pide, ¿verdad? Cuando jurídicamente ser heredero tiene un contenido, ¿verdad? Cuando jurídicamente el tema de los herederos es un tema de legitimación, es decir, si la persona que reclama es realmente la que debe reclamar. Y entonces, aquí se ofrece la alternativa que me parece jurídicamente viable, y es que el heredero es el que ha sido declarado provisional o definitivamente como tal. Porque el interés para intervenir en un proceso le deviene de que es un administrador de unos bienes, y el otro quiere entrar en esos bienes. Por eso es que le damos intervención. Por eso el hijo, por el ser hijo, no es heredero. Aquí la gente lo hemos asumido así, ¿verdad? Es hijo, pues es heredero. No es cierto. Uno, porque solo tiene vocación sucesoral, es decir, ¿puede ser heredero o no puede ser? ¿Qué tal si tiene una causa de indignidad? ¿O qué tal si el papá lo dejó deudas y no quiere aceptar herencia? Entonces, se pueden dar tantas cosas que solo ser hijo no me garantiza que yo soy heredero. ¿O qué tal si el papá hizo testamento y dejó a otro como dueño? ¿Verdad? Bueno. Y la otra cosa que también creo que es importante es que la práctica docente debe, me parece, ¿verdad?, materializarse en documentos de trabajo. Es decir, imagínense toda la riqueza, si el licenciado Tremindio, la licenciada, Dios mío, la colega de la Procuraduría de Derechos Humanos,
empiezan a hacer memoria de toda la experiencia docente que tienen, de todos los casos que han analizado, de todos los análisis e interpretaciones de ley que han promovido. Toda esa riqueza sería ideal tenerla en un documento, porque precisamente eso servirá para los procesos de formación, ¿verdad? Pero como no tenemos esa posibilidad, lastimosamente andamos buscando doctrina afuera. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que la doctrina de fuera está inspirada en concretos ordenamientos jurídicos. Y esa doctrina puede referirse a una forma concreta de regulación que no es compatible con la nuestra. Por ejemplo, en Argentina tenemos el divorcio sin causa. Allá no tiene que andar probando usted nada. Si usted quiere divorciar, se divorcia y se acabó. Si yo traigo esa doctrina acá, choco. ¿Por qué? Porque aquí tengo 3 causales. ¿Ven? Entonces, con la doctrina tenemos que tener el cuidado de ver si está inspirada en ordenamientos que son compatibles con los nuestros. Por lo tanto, lo mejor sería, además de la doctrina extranjera, que nosotros podríamos construir, generar nuestros propios documentos de trabajo. A todos los catedráticos, directores, coordinadores, decanos que nos están acompañando, compañeros también del personal administrativo que nos acompañan esta mañana, y principalmente a ustedes, nuestros estudiantes, que son para quienes nosotros trabajamos. La Universidad Gerardo Barrios les agradece su participación en nuestra presentación y queremos informarles que la venta del libro está exclusivamente en UGB Store, San Miguel y Usulután. El precio normal es de $20, pero como incentivo para ustedes, a estudiantes activos con carnet 2016, es de $16 hasta el 10 de abril. Así que los invitamos a comprar esta obra. Somos Universidad Gerardo Barrios, líderes en gestión del conocimiento, y que tengan un feliz día.